Hola, me llamo Elliot James Callahan, pero todos suelen llamarme Eli. Tengo 29 años y vivo en Harrisburg, Pensilvania, una ciudad pequeña, tranquila, junto al suave fluir del río Susquehanna. Harrisburg no es tan bulliciosa como Filadelfia ni tan industrial como Pittsburgh, pero tiene su propio encanto. Calles adoquinadas antiguas, edificios de ladrillo rojo desgastados por el tiempo, robles centenarios que se yerguen silenciosos a lo largo de las avenidas y ese aire fresco de otoño que siempre parece quedarse. Trabajo en la biblioteca de la universidad local como archivero, organizando libros, documentos y, a veces, notas manuscritas del siglo pasado. Mi trabajo no es glamoroso y no paga mucho, pero me encanta. Me fascina cómo las páginas de los libros antiguos cuentan historias que nadie recuerda ya, y cómo la historia, especialmente la de la Guerra Fría, se despliega ante mí como una novela misteriosa. Pero a los ojos de mi familia, soy un fracaso. Eli, ¿todavía vives de ese salario patético? Es la frase que mi primo Jake suele lanzarme en las reuniones familiares, acompañada de una sonrisa burlona y una mirada que me hace sentir como un extraterrestre. Para ellos, soy el inútil, el único Callahan que no se lanzó al mundo de los negocios persiguiendo dinero o fama. Mi padre, Thomas Callahan, es un exitoso empresario inmobiliario, con una compañía que se expande por todo Harrisburg. Mi tío Dan, su hermano menor, es su mano derecha, siempre impecable en trajes caros y con una sonrisa perfecta. Ambos viven en un mundo de contratos millonarios, autos lujosos y fiestas extravagantes. Y yo soy solo un hombre de 29 años con un suéter gastado, conduciendo un auto viejo y prefiriendo los libros a hablar de acciones o bienes raíces. Mi familia extensa es grande y ruidosa. Las reuniones familiares se celebran en salones opulentos con candelabros brillantes y copas de vino costoso. Mis primos Jake, Emily y Sarah siempre presumen de sus vacaciones europeas, relojes de diseñador o nuevos apartamentos en el centro. Mientras tanto, yo suelo ser el tranquilo en una esquina, sirviendo agua, recogiendo platos o simplemente escuchando sin que nadie me haga una sola pregunta. Eli, ¿y tú qué haces en esa biblioteca todo el día? ¿Organizar libros? Bromeó Emily una vez. Trabajo del siglo. Toda la mesa estalló en risas. Yo solo sonreí, asentí y seguí recogiendo la mesa. Me he acostumbrado a estar en los márgenes, pero hay un lugar donde nunca me siento un extraño, la antigua casa de madera de mis abuelos, escondida en los suburbios cerca del bosque Allegheny. Mi abuelo, Walter Edmund Callahan, o abuelo Walt, como yo lo llamo, es un hombre alto, aunque el tiempo ha encorvado su espalda, blanqueado su cabello y marcado sus manos. Siempre sostiene un libro viejo o una taza de café negro, vestido con un suéter gastado y una gorra descolorida. Una casa impregnada del aroma de madera húmeda y recuerdos. Mi abuela Margaret, o abuela Maggie, es la mujer más amable que he conocido, con una sonrisa cálida y ojos que siempre brillan con paciencia. Suele sentarse al lado del abuelo tejiendo o preparando té. Juntos son como un cuadro antiguo, silenciosos, pero llenos de vida. Mi familia no presta mucha atención a mis abuelos. Para ellos, el abuelo es un viejo pobre atrapado en el pasado, alguien sin nada valioso más que una casa de madera en ruinas y unos cuantos acres de tierra que nadie aprecia. Una vez, mi padre dijo sin rodeos en una fiesta: «El viejo no tiene nada que dejar. No esperes nada». Toda su vida fue solo leer libros y contar historias de guerra. Tío Dan sonrió y agregó: «¡Qué desperdicio de tierra! Ese lugar podría valer unos millones si se vendiera». Al escuchar eso, sentí un nudo en el corazón. El abuelo no respondió, se quedó en silencio, mirando por la ventana, como viviendo en un mundo que ninguno de nosotros podía entender. Pero para mí, el abuelo es un mundo entero. Cada fin de semana manejo mi auto viejo, llevando una caja de pasteles o algún medicamento, y voy a visitarlos. Me encanta sentarme junto a la chimenea y escuchar al abuelo contar historias del pasado, relatos de guerras, soldados y secretos que dice están enterrados bajo el polvo del tiempo. Su voz es baja y deliberada, pero cada palabra parece grabarse en mi mente. Ama la historia, especialmente la Guerra Fría, y a menudo le llevo libros sobre la CIA, el KGB o operaciones de espionaje que encuentro en la biblioteca. Eli, ¿sabes?, dijo una vez, con los ojos iluminándose. Este mundo está lleno de secretos. Hay personas que viven toda su vida y nadie sabe lo que hicieron para cambiar la historia.
La abuela sonreía sentada cerca y se entrometía suavemente. Walt, no confundas al niño con tus historias. Pero sabía que solo fingía regañarlo. Ella amaba la manera en que él contaba historias, y yo también. Esas tardes en esa vieja casa de madera, con la leña crepitando y el aroma tenue de repostería, me hacían sentir que pertenecía. No necesitaba un auto caro ni la aprobación de mi familia. Solo necesitaba que el abuelo estuviera sano, la abuela siguiera sonriendo y sus cálidas historias llenaran los fríos días de invierno. No todos en mi familia me tratan con frialdad. Mi madre, Susan, es la única que nunca se burla de mí. Es una mujer tranquila, de cabello castaño claro siempre recogido en un moño, con ojos tristes. En la familia Callahan es como una sombra, siempre eclipsada por mi padre y el tío Dan. Nunca discute con papá ni habla cuando la familia se ríe de mí. Pero sé que me quiere. A veces, cuando estamos solos, me toma la mano y dice: Ellie, no tienes que ser como ellos. Solo debes ser tú mismo. En esos momentos siento que trata de protegerme de un mundo del que ella misma no puede escapar. La vida siguió así hasta una noche avanzada de otoño cuando todo comenzó a cambiar. Hacía un frío intenso y visité a mis abuelos como de costumbre. El abuelo estaba sentado junto a la chimenea sosteniendo un libro viejo, pero sus ojos eran diferentes. Me miró no con su habitual sonrisa, sino con una mirada profunda, como tratando de leer mis pensamientos. La abuela se había acostado temprano, dejándonos a los dos en la habitación con el fuego crepitante. Ellie, dijo de repente, con voz baja y seria. Si hay un secreto que podría cambiar la forma en que ves a toda esta familia, ¿quieres saberlo? Me sorprendí. El abuelo a menudo contaba historias, pero nunca algo tan serio. Reí, tratando de aligerar el momento. Abuelo, ¿otra vez contando historias de espías? Dije. Ya sé que te encantan esas cosas. Pero él no sonrió. Sus ojos bajo la luz parpadeante del fuego brillaban de manera extraña, como si mirara a través de mí hacia un lugar que yo no podía ver. No estoy bromeando, Ellie, dijo, con voz suave pero firme. Hay cosas que he mantenido ocultas toda mi vida. Pero tal vez llegue el momento en que debas conocerlo todo. Un escalofrío recorrió mi espalda, no por el frío de otoño, sino por su voz. Quise preguntar más, pero solo negó con la cabeza y puso su mano sobre mi hombro. Eres el único en quien confío, Ellie. Recuerda eso. Esa noche, mientras manejaba a casa, no podía dejar de pensar en sus palabras. ¿Un secreto? ¿Algo que podría cambiar cómo veo a la familia? Me dije a mí mismo que solo estaba envejeciendo y hablando tonterías, pero en el fondo sabía que el abuelo nunca decía nada sin razón. Y esa mirada en sus ojos no era la de un anciano confundido, era la de alguien a punto de confiar algo monumental. El otoño en Harrisburg pasó rápido, con hojas doradas cubriendo las estrechas calles que llevaban a la casa de mis abuelos. Pero junto con la estación, la salud del abuelo comenzó a decaer. Un día, al llegar, lo encontré sentado junto a la chimenea, respirando con dificultad, su rostro más pálido de lo habitual. La abuela, con su cabello plateado recogido con cuidado y manos temblorosas, preparaba una taza de té para él. Ha estado tosiendo toda la semana, dijo, con voz cargada de preocupación, intentando mantener la calma. El doctor dice que es neumonía, pero se niega a ir al hospital. Insiste en quedarse aquí. Miré al abuelo, el hombre que alguna vez fue alto y fuerte, ahora desgastado por el tiempo. El suéter gastado que llevaba parecía holgado en su cuerpo, y sus ojos, aunque todavía brillantes, mostraban un atisbo de cansancio. Me arrodillé junto a su silla, tomando su mano. Abuelo, tienes que ver a un médico. Yo te llevaré, dije, tratando de mantener la voz firme. Negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Ellie, estoy viejo. No necesito un hospital. Solo necesito estar aquí con tu abuela y contigo. Apretó mi mano suavemente y sentí el calor de sus manos nudosas, aunque mucho más débiles. Quise discutir para convencerlo, pero sus ojos me silenciaron. No eran los ojos de alguien que se rinde, sino de alguien que acepta silenciosamente lo inevitable. A partir de ese día, lo visité más seguido, a veces tomando días libres completos para quedarme a pasar la noche.
Llevaba medicinas, cocinaba sopa y ayudaba a la abuela a limpiar la casa de madera. Por las noches me sentaba junto al abuelo escuchando sus historias. Pero ya no eran sobre guerras o espías. Empezó a hablar de su vida, su juventud y los viajes lejanos que nunca había detallado. Eli, ¿alguna vez has pensado que una persona podría vivir dos vidas? Preguntó una noche, mientras la luz del fuego proyectaba sombras danzantes en su rostro. ¿Dos vidas? Repetí, sin entender del todo. Asintió, mirando las llamas. Una vida que todos ven y otra que solo la persona conoce. Algunas cosas deben enterrarse profundamente porque si se revelan, podrían destruirlo todo. Sus palabras me estremecieron. Quise preguntar más, pero la abuela entró con una bandeja de galletas recién horneadas y él cambió de tema hablando de su repostería. Sonreí, pero dentro de mí, sus palabras eran como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que no se detenían. Mientras cuidaba al abuelo, el resto de mi familia parecía indiferente. Mi padre, Thomas, estaba ocupado con nuevos negocios inmobiliarios, viajando frecuentemente a Nueva York o Chicago para reunirse con socios. Tío Dan aparecía constantemente en los periódicos locales, presumiendo la última compra de un terreno grande en el centro de Harrisburg. Mis primos, como siempre, estaban atrapados en fiestas lujosas, viajes exóticos y autos nuevos. Ese día de Acción de Gracias, ninguno visitó a mis abuelos. Mi padre llamó ofreciendo unas palabras superficiales. ¿Está bien tu abuelo? Estoy ocupado, pero tal vez pase la próxima semana. Pero la semana siguiente no vino. Tío Dan envió una costosa canasta con vino y queso importados, pero ni una palabra de preocupación. Mis primos ni siquiera llamaron. Solo mi madre y yo visitamos a los abuelos durante la festividad. Mamá trajo un pavó asado y yo una caja de galletas de jengibre que a la abuela le encantaban. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera de su pequeña cocina, comiendo y conversando. El abuelo tosía más de lo habitual, pero aún sonreía y contaba historias sobre los días de Acción de Gracias cuando papá y el tío Dan eran niños. En aquel entonces, esos dos chicos peleaban por la porción más grande de pastel de calabaza, decía, con la mirada perdida. Miré a mi madre, que sonreía tristemente. Sabía que ella también sentía la soledad de mis abuelos, pero no decía nada. Siempre había sido así, como si hubiera aprendido a aceptar su lugar en la familia Callahan. En los meses siguientes, la salud del abuelo empeoró. La neumonía no mejoraba y el médico advirtió que podría no sobrevivir al invierno. Comencé a quedarme más tiempo en su casa, a veces durmiendo en el viejo sillón del salón. La abuela, aunque frágil, lo cuidaba con un amor que nunca había visto en nadie más. Se quedaba despierta por las noches colocando paños tibios en su frente, preparando té de jengibre y recordándole tomar su medicina. Pero yo veía el miedo en sus ojos. Aunque intentaba ocultarlo, sabía que él se nos estaba escapando. Una noche, mientras la tos del abuelo lo mantenía despierto, me senté junto a su cama, sosteniendo su mano. Su habitación era pequeña, con una vieja cama de madera y una ventana que daba al bosque Allegheny. La luz de la luna entraba por el cristal, iluminando su rostro con un resplandor plateado. Me miró, con los ojos nublados por la enfermedad, pero aún penetrantes. Eli, susurró, con voz débil pero clara. No confíes en lo que ves en la superficie. ¿Qué quieres decir, abuelo? Cuando me haya ido, ve a ese lugar. ¿Qué lugar, abuelo? Pregunté, con el corazón latiendo acelerado. Era la segunda vez que decía algo críptico, y no podía fingir que eran solo divagaciones de un anciano enfermo. Apretó mi mano con más fuerza de lo que creía posible. «Lo sabrás», dijo. «Solo recuerda, eres el único en quien confío. No dejes que te cieguen». Quise insistir, pero entró en un largo ataque de tos y la abuela llegó con un vaso de agua tibia. Me miró con los ojos diciendo, «No lo presiones». Asentí, pero dentro de mí, sus palabras eran como una pequeña llama, que ardía y era imposible de apagar. En los días siguientes, comencé a notar pequeños detalles que antes no había visto. Una vez, mientras ayudaba a la abuela a limpiar, encontré una vieja caja de madera en la esquina del salón, cerrada con un pequeño candado. «¿Qué es esto, abuela?», pregunté.
Solo sonrió y negó con la cabeza. «Es de tu abuelo», dijo. «Déjala en paz». No insistí, pero no podía olvidar la imagen de esa caja. Su superficie estaba rayada, como si hubiera viajado a través de décadas de historia. Los últimos días del abuelo transcurrieron en silencio. Hablaba poco, pero cada vez que lo visitaba, sostenía mi mano como si quisiera transmitir una fuerza invisible. La abuela permanecía a su lado, sin apartarse, aunque se veía cada vez más agotada. Mi familia, como siempre, permaneció ausente. Papá llamó una vez, hizo algunas preguntas y cortó rápidamente porque tenía una reunión importante. Y luego llegó la fatídica noche. Mientras me sentaba junto a él, el abuelo abrió los ojos y me miró por última vez. «Eli», susurró, con una voz tan débil que tuve que acercarme para escuchar. «Estoy orgulloso de ti». Esas fueron sus últimas palabras para mí. A la mañana siguiente, falleció tan silenciosamente como había vivido. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, sintiendo como el último calor se desvanecía de su cuerpo. La abuela estaba a mi lado, sin llorar, acariciando suavemente su cabello. Sabía que ella sufría, pero era más fuerte de lo que jamás imaginé, dijo. «Tu abuelo vivió una larga vida, Eli», añadió, con voz temblorosa. «Y te amó más que a nadie». Asentí, con lágrimas recorriendo mi rostro. Pero en medio del dolor, las palabras del abuelo resonaban en mi mente: «No confíes en lo que ves en la superficie. Cuando me haya ido, ve a ese lugar». Supe que mi viaje apenas comenzaba. El funeral de mi abuelo se realizó en un día frío y lluvioso en Harrisburg. El cielo estaba gris y diminutas gotas de lluvia recorrían los ventanales del funeral, como si el mundo mismo llorara por él. La sala estaba decorada sencillamente, con un ataúd de roble entre coronas de flores blancas. Me situé en una esquina, vistiendo un viejo traje negro que mi madre había encontrado en el armario. Estaba algo ajustado en los hombros, pero no me importaba. Mi mente aún estaba sumida en los recuerdos del abuelo, su voz cálida y grave, sus ojos penetrantes y las palabras crípticas que todavía no podía descifrar. Como era de esperar, mi familia apareció en pleno. Mi padre, Thomas Callahan, se situó en la primera fila, impecable en su traje negro, con el rostro serio, aunque no pudo ocultar un atisbo de impaciencia. Tío Dan, con el cabello perfectamente peinado y su corbata de seda cara, estaba a su lado susurrando algo a un hombre de traje gris. Mis primos Jake, Emily y Sarah se aglomeraban en una esquina, charlando y mirando sus teléfonos. No quería ir, pero mi madre me convenció. «Eli, tienes que estar allí por el abuelo», me dijo. Asentí, aunque todo lo que deseaba era regresar a la casa de madera, sentarme junto a la chimenea y recordar las tardes en que él me contaba sus historias. El restaurante elegido por mi padre tenía paredes de vidrio con vista al río Susquehanna y mesas cubiertas con manteles de seda blanca. La gente reía, chocaba sus copas de vino y hablaba sobre trabajo, bienes raíces o planes de vacaciones. Nadie mencionaba al abuelo, salvo algunos comentarios superficiales: «Pasó en paz, ¿verdad?», o «Era viejo, ya era su tiempo». Me senté al final de la mesa, comiendo silenciosamente una sopa fría, escuchando conversaciones a las que no pertenecía. Jake, mi primo, se jactaba de su nuevo Tesla, mientras Emily mostraba un bolso de diseñador de París. Mi padre y el tío Dan discutían un nuevo proyecto inmobiliario, con voces llenas de ambición. «Esa tierra es oro», dijo papá, con los ojos brillantes. «Solo hay que resolver unos asuntos con el consejo de la ciudad y nos haremos ricos». Tío Dan asintió con una sonrisa burlona. Los miré, preguntándome si realmente sabían cómo había vivido el abuelo, qué pensaba o qué había dejado atrás. La abuela no fue al restaurante. Dijo que quería quedarse un rato más en la funeraria antes de regresar a la casa de madera. Quería quedarme con ella, pero mamá insistió en que fuera con la familia. «Ella necesita un tiempo a solas, Eli», dijo mamá. Lo entendí, pero no podía quitarme la sensación de vacío inmenso en el corazón. El abuelo se había ido, y sentía que perdía una parte de mí mismo. Unos días después del funeral, el abogado del abuelo, Harold Steinberg, contactó a la familia para anunciar la lectura del testamento. Steinberg era un hombre de mediana edad, alto y delgado, con cabello sal y pimienta y gafas de montura plateada.
Tenía un porte serio, y su voz baja y deliberada parecía medir cada palabra con cuidado. La lectura tuvo lugar en su despacho en el centro de Harrisburg, un lugar pequeño pero elegante, con estanterías de madera llenas de documentos y una gran mesa en el centro. Toda la familia se reunió, esta vez no con el aire solemne de un funeral, sino con una anticipación casi codiciosa. Mi padre se sentó al frente de la mesa, manos entrelazadas, mirada afilada. El tío Dan estaba a su lado, revisando constantemente su reloj, como si tuviera asuntos más importantes. Jake, Emily y Sarah susurraban entre ellos, riendo como si esperaran abrir regalos de Navidad. Mi madre se sentó junto a mí, en silencio como siempre, con las manos apretadas sobre el regazo. La abuela no estaba. Dijo que no quería escuchar el testamento, que confiaba en que el abuelo había hecho lo correcto. Me senté en la esquina de la mesa, sintiéndome más fuera de lugar que nunca. No esperaba nada del testamento. Sabía que el abuelo no era rico, al menos no como mi familia definía la riqueza. La casa de madera, unas pocas hectáreas en los suburbios y sus libros antiguos, eso era todo lo que creía que tenía. Pero en el fondo, esperaba que me hubiera dejado algo. No dinero, sino una señal, una respuesta a las palabras crípticas que había pronunciado. Steinberg comenzó a leer el testamento, su voz firme y clara. El abuelo dividió sus bienes en pequeñas porciones para sus hijos y nietos. Un poco de ahorros para papá, tío Dan y otros familiares, algunos recuerdos para mis primos. Nadie en la sala parecía satisfecho. ¿Eso es todo?, murmuró Jake lo suficientemente alto para que lo oyera. Emily cruzó los brazos, haciendo pucheros. Mi padre frunció el ceño y el tío Dan negó con la cabeza, como si esperaran algún tesoro escondido. Entonces Steinberg me miró, ajustó sus gafas y continuó: a mi nieto, Elliot James Callahan, le dejo la propiedad vieja número 1417 y $10. La sala quedó en silencio un momento antes de estallar en risas. Jake fue el primero en reírse, señalándome. ¿Propiedad vieja número 1417? ¿Un montón de libros mohosos? Emily se tapó la boca para contener la risa. $10. El viejo sí que sabe bromear, dijo Sarah, con voz cargada de sarcasmo. Mi padre no rió, pero sus ojos mostraban desprecio, como si pensara que yo era una broma. El tío Dan sonrió con suficiencia, murmurando algo a papá que no pude oír. Me senté allí, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. No me importaba el dinero, pero no entendía por qué el abuelo me dejaría algo aparentemente sin valor. Propiedad vieja número 1417, $10. Miré a Steinberg esperando una explicación, pero solo asintió, con expresión seria, sin revelar nada más. ¿Eso es todo?, preguntó mi padre, con voz fría. ¿Nada más? Steinberg negó con la cabeza. Eso es todo lo que dispone el testamento. Si no hay preguntas, concluiré la reunión. La familia se levantó, el sonido de las sillas raspando el suelo de madera me irritaba los oídos. Jake me dio una palmada en el hombro, riendo a carcajadas. Felicidades, Eli. Ahora eres el orgulloso dueño de $10 en un montón de basura. Emily y Sarah rieron, mientras mi padre me lanzaba una mirada antes de irse con el tío Dan. Mi madre apretó mi mano bajo la mesa, pero no dijo nada. Salí del despacho del abogado sintiéndome vacío. La lluvia seguía cayendo afuera, empapando mi abrigo al salir a la calle. No estaba enojado con el abuelo. Nunca podría estarlo. Pero estaba confundido, decepcionado y, sobre todo, sentía que había perdido algo crucial. Sus palabras, no confíes en lo que ves en la superficie, resonaban en mi mente como un rompecabezas sin respuesta. Esa noche, conduje hasta la casa de madera de mis abuelos. La abuela estaba sentada junto a la chimenea tejiendo, la luz del fuego dibujando sombras sobre su rostro. Me miró con una leve sonrisa. Eli, ¿por qué vienes tan tarde? Me senté a su lado y le conté la lectura del testamento, con la voz cargada de tristeza. No me importa el dinero, abuela. Pero, ¿por qué me dejaría algo tan insignificante? Propiedad vieja número 1417, $10, no lo entiendo. Ella dejó de tejer, poniendo sus frágiles manos sobre las mías. Eli, dijo, con voz suave pero firme,
Tu abuelo nunca hacía nada sin un motivo. Si te eligió a ti, hay un propósito. Se levantó, fue al dormitorio y regresó con una pequeña llave de latón desgastada. La puso en mi mano. Tu abuelo dijo una vez, las respuestas están ahí. Ve a la casa vieja, Ellie. Encontrarás lo que quería que supieras. Miré la llave, el metal frío enviando un escalofrío por mi palma. ¿La casa vieja? Pregunté. ¿Te refieres a la propiedad número 1417? Asintió, con los ojos guardando un secreto que no podía expresar. Lo sabrás cuando llegues allí, dijo, repitiendo las palabras del abuelo. Confía en él, Ellie, y confía en ti mismo. Esa noche salí de la casa de madera, con la llave pesada en el bolsillo. La lluvia había cesado, pero el viento frío todavía agitaba los robles, susurrando algo que aún no podía entender. Sabía que no podía detenerme. El abuelo me había dejado un rompecabezas y debía encontrar la solución. Los días posteriores a la lectura del testamento me dejaron como un fantasma. Mi trabajo en la biblioteca de la Universidad de Harrisburg, donde antes encontraba paz entre libros antiguos, ahora solo me inquietaba. Ordenaba documentos, ingresaba datos y respondía preguntas de los estudiantes. Pero mi mente seguía regresando a la llave de latón que la abuela me había dado y al extraño billete de $10 en mi billetera. Había girado ese billete docenas de veces, mirando la cara de Benjamin Franklin, examinando cada detalle. Pero era solo un billete viejo, ligeramente arrugado, sin nada notable. Oh sí. Las palabras de la abuela resonaban en mi cabeza. Tu abuelo nunca hacía nada sin un motivo. Las respuestas están ahí. Pero, ¿dónde estaba ese allí? ¿Y qué era la propiedad vieja número 1417? Ese fin de semana decidí investigar más a fondo. Llamé a la abuela preguntando si sabía algo sobre la propiedad vieja número 1417. Ella guardó silencio un momento antes de hablar suavemente. Ellie, tu abuelo mencionó un lugar. Una casa vieja en los suburbios, cerca del antiguo camino que lleva al río. Dijo que allí guardaba cosas importantes. Tal vez el número 1417 esté relacionado con eso. Colgué y comencé a buscar en Internet direcciones en Harrisburg relacionadas con el número 1417. Tras unas horas, encontré un antiguo anuncio, 1417 Old River Road, un camino remoto en los suburbios cerca del río Susquehanna. No había información sobre la casa, solo que había estado abandonada durante años. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Podría ser este el lugar que el abuelo mencionó? Metí el billete de $10 y la llave en el bolsillo, agarré mi mochila y conduje fuera de la ciudad. Old River Road era sinuoso, cubierto de hojas secas y maleza crecida. Las casas se volvían escasas al alejarme del centro de Harrisburg, y el paisaje se tornaba desolado, con árboles desnudos y el tenue brillo del río a lo lejos. Cuando llegué al 1417, apenas podía creer lo que veía. Delante de mí estaba una casa de madera deteriorada, que parecía abandonada desde hacía décadas. El techo se hundía de un lado, las ventanas estaban rotas y las paredes de madera se descascaraban, revelando grietas como cicatrices. La maleza llegaba a las rodillas y un oxidado letrero de prohibido el paso colgaba flojo en la entrada. Aparqué el coche, un escalofrío recorrió mi espalda. Crucé la verja, evitando cuidadosamente las tablas podridas del camino. Un viento frío soplaba, cargado del olor a tierra húmeda y una extraña quietud. Intenté la llave de latón en la puerta principal, pero no encajaba. La puerta estaba tan deteriorada que un leve empujón la abrió, chirriando como algo sacado de una película de terror. Dentro de la casa estaba oscuro y frío. El suelo de madera estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, y el aire olía a moho. Restos dispersos de muebles antiguos, una mesa con una pata rota, unas sillas cubiertas de telarañas y una lámpara destrozada en el suelo. Encendí la linterna de mi teléfono, iluminando cada rincón. La casa era pequeña, con una sala de estar, una diminuta cocina y un pasillo que llevaba a 2 dormitorios. Revisé cada habitación, toqué las paredes, levanté alfombras raídas, esperando una pista, pero no había nada, solo polvo y silencio. Comencé a preguntarme si estaba persiguiendo una ilusión.
¿Acaso el abuelo realmente me dejó un rompecabezas sin solución? Me senté en una silla vieja, intentando reprimir la creciente decepción. Luego saqué el billete de $10 de nuevo, examinando el número de serie, J1417K89632. El número 1417 me había llevado hasta allí, pero ¿y el resto? Después de casi una hora, justo cuando estaba a punto de rendirme y marcharme, el talón de mi zapato golpeó una tabla del piso cerca de la chimenea, produciendo un sonido extraño y hueco. Me arrodillé y la levanté con cuidado. La tabla estaba suelta y al tirar con más fuerza se desprendió, revelando una pequeña trampilla metálica con un candado de combinación. Mi corazón latía con fuerza. Un sótano oculto en una casa abandonada que nadie sabía que el abuelo poseía. Miré el billete de $10, concentrándome en el número de serie. Si 1417 era el código, lo intentaría. Introduje 1417 en el candado. Un suave clic sonó y la trampilla se abrió. Temblaba, no por el frío, sino por una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué había escondido el abuelo allí? ¿Y por qué me había elegido a mí para encontrarlo? Me quedé allí, mirando la estrecha escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. La luz de la linterna de mi teléfono iluminaba solo los primeros peldaños, mientras abajo todo era un vacío negro, como si se tragara todo. El aire que subía del sótano era frío y húmedo, con aroma a tierra vieja y metal oxidado. Respiré hondo, tratando de calmarme. «Abuelo, ¿qué quieres que haga aquí?», susurré, como si él aún estuviera guiándome desde algún lugar. No hubo respuesta, solo el silbido del viento a través de la trampilla, como una advertencia. Descendí con cuidado, cada paso crujía bajo mi peso sobre la madera podrida. Cada peldaño parecía arrastrarme más hacia un secreto que no estaba listo para enfrentar. Cuando llegué al fondo, barrí la linterna con la mirada. El sótano era pequeño, no más grande que un cuarto de almacenamiento, con paredes de concreto manchadas y una vieja mesa de madera en el centro. Sobre la mesa había una pequeña caja fuerte con candado de combinación, una caja metálica sin cerradura y un montón de documentos polvorientos. Una vieja lámpara de aceite colgaba de la pared, pero no me atreví a encenderla, temiendo que el aire viciado empeorara todo. Me acerqué a la mesa, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar la sangre en mis oídos. Probé el código 1417 en la caja fuerte, esperando que funcionara con el número del billete. El candado no se movió. Miré de nuevo el billete, el número de serie J1417K89632 claramente visible bajo la luz. Probé los dígitos restantes, introduciendo 8, 9, 6 y 3. Un clic agudo sonó y la caja fuerte se abrió. Apenas podía respirar. El abuelo había planeado todo paso a paso para llevarme hasta aquí. Dentro de la caja fuerte había un grueso paquete de documentos atados con una cuerda de cuero, un cuaderno negro encuadernado en piel y un pequeño dispositivo USB plateado. Tomé primero el cuaderno, hojeando sus páginas. La letra del abuelo, firme y ordenada, registraba nombres, fechas, lugares y símbolos extraños que no podía descifrar. Había diagramas de comunicación, mapas de Europa del Este con puntos marcados y notas sobre operaciones con nombres como Horizonte Azul y Relevo Sombrío. Una página se leía claramente: Berlín, 3 de diciembre de 1978. Me encontré con K en el punto de encuentro. Deserción exitosa. Pasé la página y encontré una foto en blanco y negro pegada en su interior, mostrando a un abuelo más joven, vestido con un traje, junto a un desconocido con uniforme militar. Debajo, una anotación escrita a mano decía: Operación Horizonte Azul, CIA. Aquella palabra me recorrió un escalofrío. Negué con la cabeza, intentando procesarlo. El abuelo Walt, el hombre con su suéter gastado sentado junto a la chimenea contando historias de historia, era un espía, un personaje de las historias de espionaje que solía relatarme. No podía creerlo, pero aquellas páginas escritas por su propia mano no podían ser falsas. Me acerqué al montón de documentos. Dentro había contratos sellados por el gobierno, algunos desclasificados, con el título Coordinador Estratégico de Operaciones Europeas, 1974 a 1988. El nombre de mi abuelo, Walter Edmund Callahan,
estaba impreso claramente junto a detalles de operaciones en Alemania Oriental, Polonia y Hungría. Un documento decía: nosotros, Callahan, nombre clave Halcón, responsables de coordinar una red de operativos en Europa del Este. Mi cabeza daba vueltas. Mi abuelo no era solo un entusiasta de la historia. Era parte de la historia. Un hombre detrás de operaciones encubiertas, deserciones y estrategias que moldearon el mundo. Pero lo que más me impactó fue la pequeña caja metálica junto a la caja fuerte. La abrí y encontré otro archivo más delgado en un pequeño disco duro etiquetado como WC personal. El archivo estaba titulado Thomas Callahan y Daniel Callahan. Mi corazón se detuvo. Mi padre y el tío Dan. Pasé las páginas rápidamente, encontrando copias de facturas, contratos y anotaciones manuscritas del abuelo. Una página decía: TC y DC sospechosos de lavado de dinero a través de Brick Future Charity, 2018 a 2023. Otra enumeraba transacciones inmobiliarias con cifras inconsistentes y una nota: vínculos con funcionarios estatales, contratos fraudulentos. Incluso había copias de correos electrónicos entre papá y el tío Dan discutiendo un plan para transferir fondos a cuentas offshore. Me dejé caer al suelo, las manos temblando. Mi abuelo había estado vigilando a papá y al tío Dan. Sabía que estaban haciendo algo incorrecto. Seguí hojeando hasta encontrar una carta cuidadosamente doblada, escrita a mano con la letra de mi abuelo. La abrí y leí cada línea. Eli, si estás leyendo esta carta, significa que encontraste la caja. Lamento poner esta carga sobre tus hombros, pero eres el único en quien confío. He vivido 2 vidas. Una como el hombre que la familia conocía y otra que el mundo nunca podría conocer. Pero lo más doloroso no son los secretos que guardé de la guerra, sino lo que descubrí sobre mis 2 hijos. He estado vigilando a Thomas y a Daniel durante años. Desde que sospeché que su empresa estaba involucrada en actividades sospechosas, encontré evidencia de lavado de dinero, colusión con funcionarios y una falsa organización benéfica para ocultar ganancias ilegales. Escribí un informe con la intención de enviarlo a las autoridades, pero no pude. Son mis hijos, Eli. No quería que terminaran en prisión. No quería que la familia se rompiera, pero tampoco podía permitir que continuaran sus crímenes. Dejo esta decisión a ti. En el disco duro encontrarás un vídeo que grabé explicándolo todo. Si crees que aún tienen oportunidad de enmendarse, dásela. Pero si eligen el camino equivocado, haz lo correcto, Eli. Sé fuerte, como siempre creí que podría ser. Estoy orgulloso de ti. Abuelo Walt. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando una esquina de la tinta. Mi abuelo había cargado con este peso toda su vida. Sabía que mi padre y mi tío se habían desviado, pero no podía destruirlos. En cambio, me había confiado esa responsabilidad a mí. Sequé mis lágrimas y recogí el disco duro. Necesitaba ver ese vídeo, escuchar la voz del abuelo explicándolo todo. Al subir las escaleras, sentí que ya no era el mismo Eli de hace unas horas. Esa caja había cambiado todo. Mi abuelo no era solo un hombre simple. Era un espía, un héroe silencioso. Y conocía los crímenes de mi padre y del tío Dan. Pero también era un padre incapaz de destruir a sus propios hijos. Y ahora me había confiado esa responsabilidad a mí. Salí de la casa abandonada en el número 1417 de Old River Road, a oscuras, con la mochila pesada sobre los hombros. La carta, el cuaderno y el disco duro del abuelo estaban dentro, pero se sentían como piedras presionando mi pecho. Aún así, necesitaba verificar lo que había encontrado. Necesitaba a alguien que entendiera de historia, de la Guerra Fría, para ayudarme a comprender quién había sido realmente mi abuelo. A la mañana siguiente conduje a la biblioteca de la universidad donde trabajo. Conocía a una persona que podía ayudarme, el Dr. Leonard Brooks, profesor de historia especializado en la Guerra Fría. Era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado despeinado y gafas redondas que siempre se le resbalaban por la nariz. Lo había conocido algunas veces cuando venía a la biblioteca en busca de material de investigación. Hablábamos de operaciones de espionaje, del KGB, la CIA y los secretos del siglo XX. Si alguien podía dar sentido a los documentos de la caja, era el Dr. Brooks.
Llevé el cuaderno de cuero y algunas fotos del sótano, cuidadosamente envueltas en un paño para no dañarlas. No traje todos los documentos, por miedo a que alguien los descubriera y me metiera en problemas. Al entrar en la oficina del Dr. Brooks, lo encontré sentado entre pilas de libros y papeles, con una pluma en la mano como un erudito de otra época. Levantó la vista y sonrió al verme. «Ellie, qué sorpresa verte por aquí. ¿En qué puedo ayudarte?» Vacilé un instante, colocando el cuaderno y las fotos sobre su escritorio. «Dr. Brooks, encontré esto. Creo que tiene relación con la Guerra Fría, pero no estoy seguro. ¿Puede ayudarme a entenderlo?» Elevó una ceja, tomó el cuaderno y hojeó algunas páginas. Sus ojos se abrieron y ajustó sus gafas, leyendo con más atención. «¿De dónde sacaste esto, Ellie?» Su voz se volvió seria de repente. Le conté una versión resumida de la verdad. Lo encontré entre las pertenencias de mi abuelo, que amaba la historia y podría haber estado involucrado en algo significativo. No mencioné la CIA ni los crímenes de mi padre y del tío Dan, solo lo suficiente para no levantar sospechas. El Dr. Brooks siguió hojeando el cuaderno, deteniéndose en una página con símbolos codificados y diagramas de comunicación. «Esto es un cifrado estándar de la CIA», murmuró casi para sí mismo. Tomó una foto, la del abuelo en Berlín en 1978, y se quedó inmóvil. «¿Te das cuenta de lo que tienes en las manos, Ellie? Estos cifrados, la manera en que están estructuradas las notas, los diagramas. Esto no es documentación ordinaria. Es material a nivel gubernamental, del tipo al que solo alguien con alto nivel de autorización podría tener acceso». Tragué saliva, el corazón latiéndome con fuerza. «¿Qué quiere decir?» Me miró fijamente. «Si esto pertenece a tu abuelo, Walter Callahan, entonces no era solo un aficionado de la historia. Podría haber sido una figura clave, muy clave, en operaciones de inteligencia. Hay una nota aquí, sobre un operativo encubierto que desapareció en 1978. Si tu abuelo estuvo involucrado, podría haber sido coordinador o incluso comandante regional». Mi cabeza daba vueltas. Lo que decía el Dr. Brooks coincidía con los documentos del sótano, coordinador estratégico de operaciones europeas. Pero escucharlo de un experto lo hacía sentir más real, más aterrador. «¿Estás seguro?», pregunté, con la voz temblorosa. El Dr. Brooks asintió, pasando más páginas. «Estos cifrados son códigos internos de comunicación de la CIA usados en operaciones encubiertas. Y esta foto», señaló una toma grupal en una sala de reuniones, «menciona la Operación Horizonte Azul. He leído sobre esa operación. Si tu abuelo era halcón, como sugieren los documentos, no solo participó, podría haber dirigido toda una red de la CIA». Me hundí en una silla, como si el aire hubiese sido absorbido de la habitación. Mi abuelo, el hombre con su suéter gastado contando historias junto a la chimenea, era un comandante de la CIA. Recordé las tardes cuando hablaba de la Guerra Fría, con los ojos brillando al describir espías sin nombre. Resultó que no solo contaba historias, estaba reviviendo sus propios recuerdos. «¿Puede investigar más?», pregunté. «Quiero confirmar que esto es real». El Dr. Brooks asintió. «Tengo un contacto en los archivos nacionales. Tienen registros desclasificados de operaciones de la Guerra Fría. Puedo enviarles algunos detalles de este cuaderno sin mencionar ni a ti ni a tu abuelo para verificarlo. Pero, Ellie, debes entender que si esto es real, estás manejando algo que podría causar problemas graves. Incluso documentos desclasificados como estos pueden atraer atención no deseada». Asentí, sintiendo una inquietud creciente. «Lo entiendo, pero necesito conocer la verdad. Mi abuelo confió en mí y tengo que descubrir por qué». El Dr. Brooks estuvo de acuerdo, prometiendo contactar a su amigo y darme respuesta en unos días. Me entregó el cuaderno y las fotos, instándome a mantenerlos a salvo. «No dejes que nadie sepa que tienes esto, Ellie», dijo con tono grave. «No todos estarán contentos de que los poseas». En el camino a casa, no podía dejar de pensar en lo que me había dicho el Dr. Brooks. Mi abuelo era halcón, un comandante de la CIA, un héroe silencioso. Pero también era un padre, con el corazón roto por los crímenes de sus hijos. Su carta resonaba en mi mente.
Si aún tienen oportunidad de enmendarse, dásela. Pero si eligen continuar con sus crímenes, dejo la decisión a ti. El peso de esa responsabilidad se sentía más grande que nunca. Mi padre y el tío Dan, los que siempre me vieron como inútil, vivían de dinero sucio, y yo era el único que conocía la verdad. Llegué a mi apartamento, cerré la puerta con cuidado y escondí la mochila en un rincón oculto del armario. No me atreví a dejar que nadie viera esos documentos. Ni mi madre, ni la abuela, y mucho menos papá o el tío Dan. Pero sabía que no podía detenerme. Mi abuelo me había elegido, y debía hacer lo correcto, incluso si eso significaba enfrentar a mi propia familia. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión constante. Cada ruido afuera, cada mensaje en el teléfono me hacía saltar como si alguien me estuviera observando. Los documentos de la caja, el cuaderno, la carta, el disco duro, se sentían como bombas de tiempo esperando que decidiera qué hacer con ellos. El Dr. Brooks había prometido verificar la información sobre el pasado del abuelo, pero también me advirtió: estas cosas podrían causar problemas graves. Ellie, ten cuidado. Sabía que tenía razón, pero no podía quedarme quieto y fingir que nada había pasado. La carta de mi abuelo seguía resonando en mi mente. Mi padre, Thomas Callahan, era un hombre severo, patriarcal, que siempre me había visto como un fracaso. El tío Dan, con su sonrisa astuta y su mente calculadora, era aún más intimidante. Sabía que no escucharían fácilmente, pero debía intentarlo, por el abuelo y por mí mismo. Decidí reunirlos en la oficina de mi padre, en el centro de Harrisburg. Callahan y Hijo, la empresa de bienes raíces, se encontraba en un edificio de vidrio elegante, con letreros pulidos y el logo de la compañía grabado en la puerta. Rara vez venía allí. La última vez fue hace años, cuando papá trató de convencerme de dejar mi trabajo en la biblioteca y unirme a él. Llegué a la oficina en una tarde lluviosa, con copias de algunos documentos de la caja, lo suficiente para probar que conocía la verdad, pero no todo. No quería que supieran del disco duro ni del vídeo del abuelo. Aún no. Al entrar a la sala de reuniones, vi a papá sentado en la cabecera revisando un montón de papeles. El tío Dan estaba junto a la ventana, con el teléfono en la oreja, su voz suave mientras persuadía a alguien. Ambos levantaron la vista al entrar, y sentí de inmediato el frío peso de la mirada de papá. «Ellie, ¿qué haces aquí?», preguntó, apenas disimulando la irritación. «¿No sabes que debes llamar primero?». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Necesito hablar con usted y con el tío Dan sobre la empresa y sobre el abuelo». El tío Dan colgó el teléfono, sonriendo con suficiencia. «Abuelo, ¿por qué lo sacas ahora? Te dejó $10, ¿no?». Rió fuerte, como si fuera un chiste. No le devolví la sonrisa. Coloqué los documentos sobre la mesa, abriendo la primera página. Una copia de una factura de Brick Future Charity con cifras inconsistentes y una nota manuscrita del abuelo: sospecha de lavado de dinero, 2020. Encontré algunas cosas entre las pertenencias del abuelo, dije, con voz firme pero serena. Estas muestran que su empresa está haciendo algo mal: lavado de dinero, contratos fraudulentos con funcionarios estatales, una organización benéfica falsa. La sala quedó en silencio. Papá miró el documento, el rostro ensombrecido. El tío Dan dio un paso adelante, tomó el papel, lo hojeó y lo dejó sobre la mesa. «¿De qué demonios hablas, Ellie?», gruñó, con voz cargada de ira. «¿Crees que puedes entrar aquí con unos papeles sin sentido y acusarnos?». «No los estoy acusando», dije, tratando de que mi voz no temblara. «Solo quiero que usted y el tío Dan se detengan y hagan lo correcto antes de que sea demasiado tarde». El abuelo sabía todo. Los había estado vigilando durante años. No lo hizo público porque no quería que los dos terminaran en prisión, pero dejó esto para mí y me dijo que hiciera lo correcto. Papá se levantó, golpeando la mesa con las manos, sus ojos ardiendo sobre mí. «¿Te atreves a hablar de lo correcto?», gritó. «Tú, un bibliotecario viviendo de un salario miserable, ¿te atreves a darme lecciones sobre cómo dirigir mi empresa? Tu abuelo era un viejo tonto y tú también lo eres». «Esto es falso, Ellie». «¿Falso?», respondí, con la voz más alta de lo que esperaba. «Tengo pruebas, papá. Facturas, correos electrónicos,
transacciones y más. Solo quiero que usted y el tío Dan detengan esto, disuelvan la organización benéfica falsa y devuelvan lo que no les pertenece. No quiero hacerlo público. El tío Dan se acercó con una sonrisa burlona. Nos estás amenazando, Ellie. ¿Quién crees que eres? ¿Un niño con unos papeles y complejo de héroe? Te demandaré por difamación. Me aseguraré de que lo pierdas todo, tu trabajo, tu reputación, todo. Sentí la sangre subir a la cabeza, pero mantuve la postura. No intento ser un héroe, dije. Solo hago lo que el abuelo creía que podía hacer. Me dio la oportunidad de hablar con ustedes primero. Pero si ustedes y papá no escuchan, no me detendré. Papá dio un paso hacia mí, señalándome con el dedo. ¿Te atreves? Rugió. ¿Sabes lo que esto haría? Destruiría a la familia, destruiría la empresa que Dan y yo construimos desde cero. Detén esta tontería. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo por primera vez que no era pequeño ante él. Si usted y el tío Dan no cambian, no tendré otra opción que exponer la verdad públicamente, dije. El tío Dan se rió, pero el sonido no ocultó la tensión en sus ojos. Estás loco, Ellie. Completamente loco. ¿Crees que puedes enfrentarnos? Tenemos dinero, contactos, poder. Tú no eres nadie. No respondí. Recogí los documentos, los guardé en mi mochila y salí de la oficina. Al salir, la lluvia empapó mi abrigo. Escuché a papá gritar algo desde adentro, pero no miré atrás. Les había dado una oportunidad, tal como quería el abuelo, pero en el fondo sabía que no se detendrían. Y también sabía que mi próximo paso cambiaría todo. Conduje de regreso a mi apartamento bajo la lluvia, la mente inundada de las palabras despectivas y gritos de mi padre y del tío Dan. Esperaba que escucharan, admitieran sus errores y se detuvieran. Pero estaba equivocado. No solo se negaron, sino que me amenazaron, tratándome como una amenaza a eliminar. Ellie, necesito tu ayuda para llevar esto a las personas correctas, le dije a Steinberg. Él guardó silencio un momento y luego respondió, «Está bien, encuéntrame mañana en mi oficina». A la mañana siguiente, fui a la oficina de Steinberg llevando todos los documentos, el disco duro y el cuaderno. Le conté todo, la búsqueda, el pasado de la CIA de mi abuelo y las pruebas contra mi padre y el tío Dan. Él escuchó, asintió y revisó los documentos con concentración absoluta. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Ellie?», preguntó, con la mirada severa. «Si entregas esto a la prensa y al Departamento de Justicia, no hay vuelta atrás. Tu familia no te perdonará». Asentí, aunque el corazón me pesaba. Lo sé, pero el abuelo confió en mí. Tengo que hacer lo correcto. Steinberg estuvo de acuerdo, prometiendo contactar a un periodista de investigación de confianza y enviar los documentos al Departamento de Justicia. «Hiciste lo correcto, Ellie», dijo. «Pero prepárate, se viene una tormenta». Una semana después, todo estalló. El primer artículo apareció en el Harrisburg Times, con el titular «Callahan & Sons Real Estate acusada de lavado de dinero y fraude». La nota citaba documentos de una fuente anónima detallando la falsa fundación, las transacciones ilegales y los vínculos con funcionarios estatales. Las acciones de la compañía se desplomaron ese mismo día. La policía allanó las oficinas de mi padre y del tío Dan, congelando sus cuentas bancarias. Ambos fueron citados a audiencias. Mi familia estaba en caos. Jaque me llamó gritando, «¿Qué has hecho, Ellie? Has destruido a esta familia». Emily y Sara enviaron mensajes furiosos, llamándome traidor. Mi padre no llamó, pero el tío Dan envió un mensaje, «Lo lamentarás, Ellie». Solo mi madre se mantuvo a mi lado. Una noche apareció en mi apartamento, con los ojos enrojecidos. «Hiciste lo correcto, Ellie», dijo, con la voz temblorosa, «pero vas a sufrir por ello». No me defendí ni expliqué nada. Solo dije que había hecho lo que el abuelo creía que podía hacer. Mi madre asintió, me abrazó y se fue. Sabía que estaba atrapada entre mi padre y yo, entre el amor y la lealtad. La familia me dio la espalda. Tíos, tías y primos cortaron contacto. Me convertí en el enemigo, aquel que había desmontado el imperio Callahan. Pero no me arrepentí.
Cada vez que miraba la foto del abuelo, lo sentía a mi lado, sonriendo. Las semanas posteriores a la publicación del artículo sumieron a Harrisburg en una tormenta mediática. Televisión, periódicos y redes sociales no dejaban de hablar del escándalo de Callahan and Sons. Imágenes de mi padre y del tío Dan aparecían en los noticieros, reportajes de investigación y hasta en publicaciones furiosas de residentes locales. Su compañía colapsó rápidamente, cuentas congeladas y contratos cancelados. Se decía que habían contratado a los mejores abogados, pero la evidencia del disco duro del abuelo era demasiado clara y detallada. No podían negarlo. No seguí mucho las noticias. Cada titular, cada artículo se sentía como un cuchillo recordándome que yo había puesto esto en marcha. No porque quisiera destruir a mi familia, sino porque quería hacer lo que el abuelo creía que podía. Aún así, no mitigaba el dolor en mi corazón. Me sentía más solo que nunca. Mi madre era la única que aún hablaba conmigo, aunque rara vez me visitaba, como temerosa de quedar atrapada entre mi padre y yo. Mi abuela, aunque todavía me quería, parecía demasiado agotada para enfrentar lo que sucedía. «Hiciste lo correcto, Ellie», me dijo por teléfono, con voz frágil, «pero déjame un poco de paz». Entendí que había perdido al abuelo y ahora su familia se desmoronaba. No la culpé. Una mañana, mientras miraba en mi apartamento la foto de Berlín, en 1978, mi teléfono sonó. Era Harold Steinberg. «Ellie, necesitas venir a mi oficina ahora», dijo, serio pero con un dejo de emoción. «Hay una parte del testamento que no he revelado. Te concierne a ti». Me quedé atónito. Otra parte del testamento. Pensé que todo se había revelado en la lectura anterior, los $10 y la vieja propiedad número 1417, que resultó ser la casa abandonada. Pero el tono de Steinberg me hizo sentir que esto no era poca cosa. Con una mezcla de curiosidad y ansiedad, conduje hasta su oficina. Cuando entré, Steinberg estaba sentado tras su escritorio, con un grueso fajo de documentos frente a él. Sonrió, un gesto raro en alguien tan severo. «Ellie», comenzó. «Tu abuelo, Walter Callahan, fue un hombre extraordinario. Y te dejó algo mucho más grande de lo que tu familia imagina». Me senté, con el corazón acelerado. «¿Qué quieres decir?» Encontré el sótano, los documentos, todo. Steinberg deslizó el fajo de documentos hacia mí. «Esta es la herencia oculta de tu abuelo». Durante su tiempo en la CIA, acumuló una fortuna significativa, no por actividades ilegales, sino por inversiones inteligentes, propiedades en el extranjero y acciones en una empresa tecnológica de Silicon Valley. El valor estimado, cientos de millones de dólares. Quedé sin palabras. Cientos de millones de dólares. El abuelo, el hombre con su suéter desgastado viviendo en una casa de madera, ¿era tan rico? Negué con la cabeza, intentando comprenderlo. ¿Pero por qué no le contó a nadie? ¿Por qué vivió así? Steinberg sonrió tristemente. A tu abuelo no le importaba el dinero, Ellie. Eligió vivir de manera sencilla porque así era él, pero quería que esta fortuna se usara para el bien. Y te la dejó toda con una condición. ¿Qué condición?, pregunté, con la voz temblorosa. Steinberg abrió una página de los documentos y leyó en voz alta. Toda la herencia debe ser transferida a Elliot James Callahan con la condición de que utilice una parte para establecer un fondo educativo para niños desfavorecidos. Un sueño que Walter Callahan nunca tuvo la oportunidad de cumplir. El resto es para que Elliot lo use libremente, pero de acuerdo con la conciencia y los valores que su abuelo creía. Se me llenaron los ojos de lágrimas. El abuelo no solo había dejado dinero. Había dejado una misión, un verdadero legado. No solo para mí, sino para personas que jamás conoció. Recordé las tardes en que hablaba sobre la importancia de la educación, como quería que cada niño tuviera la oportunidad de aprender. No eran solo palabras. Era su plan de toda la vida. Secándome las lágrimas, miré a Steinberg. «Lo entiendo, señor», dije, con la voz entrecortada. «Haré lo que el abuelo quería». Steinberg asintió, poniendo una mano sobre mi hombro. «Eres un buen hombre, Ellie. Tu abuelo lo sabía, y creo que usarás esta fortuna sabiamente». Salí de la oficina, la mente dando vueltas entre números y nuevas responsabilidades. Pero más que eso,
sentí una conexión más profunda con el abuelo. No era solo un espía, un héroe silencioso. Era un hombre con visión, alguien que quería dejar el mundo mejor de lo que lo encontró, y confió en mí para continuar ese sueño. En los meses siguientes, comencé a cumplir los deseos del abuelo. Creé el Fondo Educativo Walter Callahan para niños desfavorecidos en Harrisburg y áreas cercanas. Contraté un equipo de expertos para gestionar el fondo, asegurando que cada dólar se destinara a construir escuelas, ofrecer becas y apoyar a niños que de otro modo no tendrían oportunidad. Pero quería hacer más. Quería que el mundo conociera al abuelo, no solo como Walter Callahan, el hombre sencillo de la casa de madera, sino como Falcón, el héroe silencioso de la Guerra Fría. Usé parte de la herencia para comprar un pequeño edificio en el centro de Harrisburg, transformándolo en una exhibición llamada La historia secreta de un gran ciudadano. Mostré documentos desclasificados del sótano, fotos del abuelo en Berlín y una réplica de su cuaderno. No revelé detalles sensibles, pero fue suficiente para mostrar a la gente lo extraordinaria que había sido su vida. La exhibición era gratuita y cada día veía estudiantes, académicos y locales visitarla, leyendo sobre el abuelo y maravillándose con su historia. Un año después, llevé a la abuela a caminar por el parque cerca de la exhibición. Había envejecido visiblemente, pero sus ojos se iluminaron al ver el nombre del abuelo en el gran letrero. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Ellie», dijo, apretándome la mano. Sonreí, sintiendo que el abuelo estaba con nosotros, observando desde algún lugar. Mi familia nunca me perdonó. Jake, Emily, Sarah y otros parientes nunca volvieron a comunicarse. Papá y el tío Dan enfrentaron audiencias, y aunque no habían sido condenados aún, Callahan Sons había colapsado completamente. Mi madre se mantuvo en contacto, pero rara vez hablaba de papá. Sabía que le dolía, pero respetaba mi decisión. De pie frente a la exhibición una tarde de otoño, reflexioné sobre mi camino. Había perdido a mi familia, pero había encontrado un propósito mayor. El abuelo me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea, vale la pena luchar por ella. Su legado no era solo dinero o secretos. Era confianza, integridad y esperanza de un mundo mejor. Dejé este mensaje no solo para quienes visitaban la exhibición, sino para mí mismo. Vive fiel a tu conciencia, aunque el mundo te dé la espalda. La verdad puede estar enterrada, pero siempre encontrará la manera de salir a la luz. Esa fue la lección más grande que el abuelo me dejó, y viviré por ella cada día.